Damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube a través de Ministerios Ábrego. Gracias por estar con nosotros y listos para una palabra y en la presencia del Señor. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. El primer capítulo habla acerca de que el Señor Jesús resucitó y 40 días estuvo apareciendo para dar testimonio de su resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 3, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El capítulo 2 trata acerca de la profecía de Joel. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán visiones y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu. Todo ese capítulo 2 trata de ese tema. Dice que hablaron en lenguas terrenas, personas de diferentes lugares, partos, medos. Estoy en Hechos 2:9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto. El capítulo 3 trata de un cojo de nacimiento que lo llevaban a una de las puertas de entrada al templo, y Pedro y Juan iban a la hora novena de la oración. Y al verlo, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Basado en este milagro sorprendente, Pedro y Juan son llevados a la cárcel, porque los sacerdotes, las autoridades, se pusieron en acuerdo para aprenderlos. Y ahí hicieron una serie de cosas que para falsificar lo que estaban hablando. Los llevaron a la cárcel. Y en el capítulo 4 se presentan ante el concilio para dar testimonio de la razón por la que ellos estaban hablando, que Jesús es el Mesías, el tan esperado desde el antiguo pacto en Génesis 12 sobre nuestro padre de la fe, Abraham. En el capítulo 5 miramos la vida de los primeros discípulos, los apóstoles, y Ananías y Zafira mueren por mentir al Espíritu Santo en una donación que ellos habían dado. Capítulo 5, verso 17, Pedro y Juan son perseguidos otra vez. 3 veces son llevados a la cárcel. Dos veces. Y la tercera le pusieron 16 soldados. 2 de ellos los encadenaron con Pedro y Juan. Ahí durmieron junto con ellos. Y aún así vino el ángel del Señor y los libertó. Poderoso. El capítulo 7 de Hechos trata el crecimiento de la iglesia, los primeros discípulos cristianos o los de este camino. Y se crece junto con los cristianos el trabajo. Y la distribución del alimento para las viudas de los griegos y la viuda de los hebreos había una diferencia. Ya se estaban uniendo gentiles y judíos, cristianos juntos, ministrando la palabra. Entonces, entre estos eligen a 7 con 3 características. Capítulo 6 de Hechos, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Estos 7, que más tarde los miramos evangelizando la palabra, pues están llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y buen testimonio. Eligieron a Esteban, verso 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Para este capítulo, griegos, sacerdotes, se estaban convirtiendo, fariseos también, se estaban haciendo cristianos, estaban entendiendo que Jesús es el Mesías tan esperado. En el capítulo 7, Esteban es arrestado, ponen un soborno. Como no pueden contestar a sus preguntas basados en la llenura del Espíritu Santo y sabiduría, pagan a unos para que sobornen, en un soborno para que mientan. Está en Hechos 6 a 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés
y contra Dios. En el capítulo 7, Esteban presenta defensa, finalmente lo apedrean, muere apedreado porque la religión, la establecida, no soportaba un crecimiento, algo nuevo. Están esperando al Mesías por tanto tiempo y cuando éste llega, no está abierto su corazón, no está sensible. Mataron a Esteban, el primer mártir. En el capítulo 8, uno de los que había consentido en la muerte del Señor Jesús, Saulo de Tarso. Tarso es el apellido, la ciudad donde él vivía, donde él nació, y normalmente le decían Saulo de X ciudad. Jesús de Nazaret. Entonces, Saulo consintió en la muerte de Esteban y él empieza a perseguir a la iglesia. Entonces, camino a Damasco, en el capítulo 9, se le aparece el Señor Jesús, le rodea un resplandor de luz, cae de la cabalgadura y ahí tiene un encuentro con el que está persiguiendo, el líder del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. En el capítulo 9, versículo 4 dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, duro te es golpear contra algo que tiene punta, que tiene filo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 15, el Señor llama a Ananías para que vaya, ore por él, reciba el Espíritu Santo y la vista, porque estaba ciego de aquella teofanía, aquella manifestación de camino a Damasco. Y el Señor le dice, el Señor Jesús, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Note ahí que Saulo de Tarso es elegido por el Señor Jesús para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes que hoy son presidentes y de los hijos de Israel. Gentiles, estudiamos que gentiles significa, una de las definiciones, una tropa, una gran cantidad de animales. En el capítulo 10 de Hechos estudiamos que Pedro, siendo judío, recibe una revelación donde él mira que descienden del cielo a la tierra, un lienzo sostenido de 4 puntas, y ahí venían muchos tipos de animales. Capítulo 10 y versículo 11: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de los 4 puntas, bajó a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 3 veces se le dijo y se le reveló que esta tropa de animales son los gentiles, a quienes les es anunciado el evangelio. Y él va enviado por el Señor Jesús a la casa de Cornelio, que era un romano gentil, y el cual también recibió de parte de Dios revelación. Se le dijo: ve y llama a uno que se llama Simón, por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer para ser salvo. En el versículo 44, mientras Pedro estaba ministrando, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, repito, 3 veces, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ya estudiamos en Hechos 2:38 que también fue lo mismo para los judíos. Dice Hechos 2:38: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, cada uno, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mandó bautizarles, se quedó con ellos por unos días. En el capítulo 11, cuando Pedro llega a la iglesia de Jerusalén, tienen una discusión no muy pequeña, sino grande. Le refirieron: ¿y por qué te metiste en casa de gentiles? ¿Por qué hiciste esto? ¿Verdad? Le empiezan a reclamar. Capítulo 11, versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque se quedó varios días ahí.
Y él empezó a testificar todo el capítulo 11 lo que había pasado. Ellos terminaron contentos, alegres por todo lo que el Señor había hecho entre los gentiles. Capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En el capítulo 12, matan a otro. Después de Esteban, el primer mártir, viene otro. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí en este capítulo vuelven a arrestar a Pedro por tercera vez, pero ahora sí le ponen 16 soldados. Pero aún así, el ángel del Señor va y lo saca de ahí. Tremendo, poderoso. Capítulo 13, el viaje misionero. El Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 2, dice que aparten a Pablo, a Saulo y a Bernabé, dice, para lo que los he llamado. Vea conmigo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y se van a la comunidad judíos y también gentiles. Y empiezan a tener experiencias con ellos. Les acompaña Juan, que tiene por sobrenombre Marcos, Juan Marcos, que después Pablo hablará de él en las epístolas. Pablo y Bernabé en Iconio, capítulo 14. Este capítulo trata que en Iconio 100% a gentiles, cuando vieron que Pablo estaba administrando a un hombre que había sido cojo de nacimiento, se sorprendió a la comunidad. Dijo: wow, estos son dioses. A uno le decían que era Mercurio y a otro Júpiter, de los astros. Fíjate bien conmigo, capítulo 14, versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, repito, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, a Pablo le llamaban Mercurio, perdón, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que tenían ahí un templo pagano, en pocas palabras, trajeron toros y guirnaldas para sacrificarles a estos hombres. Y ellos dijeron: no, somos hombres como ustedes. Y por último, vinieron unos judíos y gentiles que no aceptaban que el Mesías era Jesús de Nazaret. Llegaron a Listra, a esta comunidad gentil, a hacer alboroto. Y dijeron: estos hombres son los otros, están haciendo mal, atrápenlos. Y los querían matar. Los apedrearon, que pensaban que estaban muertos. Entonces, capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, fíjate, los padres de la fe, padres apostólicos, lo que enfrentaron por presentar el mensaje. Capítulo 15, y aquí me voy a centrar solo en este capítulo el resto del tiempo. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, algunos hermanos de Judea que se convirtieron al cristianismo, a los del camino, a los discípulos del Señor Jesús, que tenían ahora la revelación que Jesús es el Mesías tan esperado, el Cristo del griego, Mesías. Ellos pensaban: bueno, si los gentiles están recibiendo la palabra, entonces pues que guarden, que se circunciden y que guarden el sábado, que guarden las 613 mandamientos o misbot. Si no, no pueden ser salvos. O sea, acuñaban la frase que para ser salvos tenían que guardar los ritos de Moisés, cuando el fin de la ley es Jesucristo.
porque la ley es la sombra de lo que había de venir. Porque se le profetizó a Abraham que de él nacería una nación. Está en Génesis 12. Y de esta nación serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús el Señor es el Salvador de todo el mundo. Juan 1:29 dice Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos hombres, y se entiende en parte porque ellos recién se habían convertido y lo esperaban por tiempos, miles de años y generaciones, estudiando profecías, estudiando a los profetas, a Isaías, a Jeremías, estudiando el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahora de repente un gentil pagano como que está en el capítulo 10, Cornelio, que adoraba no solo un ídolo, el ídolo del César, sino a César mismo. Y ahora resulta que por la gracia y por fe nomás eran justificados. Entonces ellos no digerían todavía cómo iban a manejar una gran nueva multitud, una tropa de animales o gentiles, que es una de las definiciones de esa palabra. O sea, cómo ellos de un día a otro ya son salvos que guarden el rito de Moisés para que puedan ser salvos. Verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, estuvieron a darle y darle con la palabra. No, mira, es que a mí el Señor me reveló. El Señor se me apareció camino a Damasco, y el Señor me dijo esto. No, pero es que cómo ellos van a hacer eso. Discutían ese tema, no pequeña. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. En Jerusalén estaban los apóstoles, los ancianos, la iglesia, la primera, los padres de la fe, Tierra Santa. Y entonces ahí se tenía que analizar este tema de fondo. Que subiesen a Bernabé y Pablo a Jerusalén, algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Este era el tema y este es el punto el día de hoy. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, los cristianos, los del camino, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. O sea, era el tema del día. Gentiles se están convirtiendo a gentiles. Y ellos venían pasando por ciudades, entendiendo que en aquel tiempo no había vehículos, aviones, camiones, trenes, no había nada de eso. Entonces, para caminar de una ciudad a otra, de un condado a otro, eran días. Cansados, paraban en una ciudad, se hospedaban con los hermanos de la fe y ahí aprovechaban para testificar todo lo que el Señor estaba haciendo. Y entonces ellos testificaban la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Empezaron a testificarles. ¿Saben qué? El Señor hizo esto. Testimonio. Testificar es la base del cristianismo. El Señor Jesús se lo dijo a los apóstoles, a los padres de la fe, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando recibimos el Espíritu Santo es para hablar. Cuando recibimos el Espíritu Santo es poder para compartir, para ministrar, donde Él se lleva toda la honra y toda la gloria. Nosotros, simples siervos. Entonces llegaron y empezaron a testificarles. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ya mencioné antes, sacerdotes se convertían al cristianismo, fariseos, saduceos, se convertían. Pero al convertirse, eso no quiere decir que automáticamente su trasfondo o su ideología de hay que guardar los 613 mandamientos o misbots sería borrado de ellos. Ya estaban acostumbrados y podían hacerlo si querían, pero no imponer a otras personas que recién se convertían lo que ellos por nacimiento lo estaban haciendo. Entonces se oponían. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de ese asunto. Después de mucha discusión, repito 3 veces, y después de mucha discusión, estoy en Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Algo muy revelador. Simón Pedro se pone de pie ante esta discusión.
y les dice su historia de él. Dice, ya hace un tiempo, para este capítulo 15, estos capítulos los podemos leer en 2 horas, fácil. Pero en estas 2 horas está hablando de algunos años que transcurrieron. En unos años. En Antioquía nada más el apóstol Pablo y Bernabé pasaron 1 año, 12 meses, nada más en Antioquía. Entonces, por eso dice, hace algún tiempo, que por boca de él llevó el evangelio a los gentiles. Aquí tenemos una revelación, que el Señor Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. Y después le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino quiere decir que él ha de predicar. Ese era el primer predicador. Por eso se encuentra en el capítulo 2 de Hechos, que da el primer sermón a los judíos llenos del Espíritu Santo, y da el otro sermón a los gentiles en Hechos capítulo 10 lleno del Espíritu Santo. A eso se refiere las llaves del reino. Y hay otra porción también donde 5,000 personas se convirtieron y volvieron a hablar la palabra. Por eso es el primero que habla aquí. Y dice otra vez, Hechos capítulo 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo, hace algún tiempo, que Dios me escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, lo mismo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La salvación es por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, o sea, la cerviz es el entendimiento, la cerviz es la parte céntrica entre los 2 ojos, o el entendimiento. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Confiesa y reconoce, bien, soy del judaísmo, he crecido aquí y todo, pero no hemos podido llevarlo, ni nosotros ni nuestros padres. Si nosotros por generaciones naciendo en el judaísmo no hemos podido llegar a la salvación, como ellos, los gentiles, de un día a otro quieren poner esta carga. Verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Nosotros, el judaísmo, seremos salvos por la gracia del Señor Jesús, lo mismo que ellos, unos y otros. No hace ninguna diferencia. 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Primero habló Pedro ante la acusación de los primeros cristianos fariseos, que se circunciden. Habló Pedro. De ahí viene Bernabé y Pablo. Fíjese el orden de la introducción. No dice Pablo y Bernabé, porque Pablo empezaba su primer tiempo a incursar en el evangelismo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Aquí el que toma la decisión final de esto es Jacobo. Jacobo dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿De quién está hablando? De Simón Pedro. Para tomar de los gentiles, me gozo aquí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. De los gentiles, nosotros, pueblo para su nombre. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Toma una base bíblica que está en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Lo he explicado antes y lo repito. Cuando estamos leyendo nuestra Biblia y miramos que unos versículos son más cerrados, quiere decir que esos versículos, el 16, 17 y 18, y abajo miraremos una concordancia, unas letritas AM, que es Amós 9, 11 al 12, está haciendo referencia de una cita del antiguo pacto. Y dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, dice, y todos los gentiles, perdóneme que yo repita, y es bíblico la repetición, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer
Todo esto desde tiempos antiguos. Y continúa Jacobo y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no los inquieten, sino que les escriban, que se les escriba, que se aparten. Y aquí da una lista de 4 cosas. Primero, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la idolatría, que se aparten. Y 2, de fornicación, o sea, cada marido tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido, y los jóvenes se esperen hasta el matrimonio. Fornicación. 3, de ahogado. Cuando un animal muere ahogado, que no se lo coman. Y 4, de sangre, que no coman sangre. Despido y saludo al canal de YouTube. Gracias y sigan en sintonía. Bendiciones.